Hola a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. Antes que nada, agradecer a la Escuela de Formación de Pastoral de la Universidad Católica de Cuyo que nos da este espacio de formación, reflexión y, por qué no, de oración. Yo soy José Cañas y estoy muy contento de acompañarlos en la reflexión que tenemos para hoy, que vamos a reflexionar sobre la realidad del pecado. A modo de presentación, comentarles que soy profesor de filosofía, egresado de nuestra universidad, y hace 5 años me dedico a enseñar en diversos niveles, nivel medio, nivel terciario y nivel universitario. Actualmente soy profesor en el nivel medio de construcción ética y ciudadana, filosofía y formación ética y ciudadana. En el nivel universitario me desempeño en la Universidad Católica de Cuyo como miembro de varias cátedras, en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Educación y en la Facultad de Medicina. Más preámbulos, me gustaría pasar a un recurso que he preparado, que es un pequeño PowerPoint para reflexionar sobre la temática que tenemos prevista para el día de hoy. Comenzamos definiendo el pecado como toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. Bien, pero si tomamos la definición del Catecismo de la Iglesia Católica del número 849, decimos que el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios, para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra o un acto o un deseo contrario a la ley eterna. Fijémonos que es una falta grave contra tres principales pilares, ante todo contra el ser superior, ante todo contra Dios. Es una falta de amor hacia Él, hacia el que nos dio todo, hacia el que nos da todo. Es una falta de amor o de comprensión o de solidaridad, contra el otro, contra el prójimo, contra ese que tengo ahí que es mi hermano. Pero también es una falta grave contra mí, porque falto a mi razón, falto a la verdad y falto a la conciencia recta de mí. Bien, tomando una frase del Salmo, tomando una parte del Salmo 51, donde decimos, Señor, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces, contra Él pecamos, a Él le desobedecemos. Y no solamente cuando lo hacemos directamente a Él, sino cuando le faltamos a algunos de nuestros hermanos o nos faltamos a nosotros mismos. Bien, tomando una frase muy linda de San Agustín, decimos que cuando la soberbia personal ama una parte del todo, haciendo de ella un falso todo. Es decir, que endiosamos una parte de la realidad. ¿Por qué decimos endiosamos? Porque la hacemos como el todo, y el único todo es el Señor. Le damos la espalda a Él para quedarnos con una partecita, con una porción. Si pensamos también en el pecado, pensamos que hay una diversidad o puede haber una clasificación del pecado. ¿Y según qué? Según el objeto, según la virtud a la que se opone, y se puede oponer por exceso o por defecto, según el mandamiento que quebranta o según la gravedad del pecado. Si es menos grave, podemos hablar de un pecado venial, y si es muy grave, hablamos de un pecado mortal. Pasemos a ver más que nada la clasificación de la gravedad del pecado. Cuando hablamos del pecado venial, decimos que se desobedece la ley, pero de una forma no plena, sino que no hay un conocimiento profundo de la ley que se desobedece. Pero sin embargo hay pecado. Eh, Decimos que es una materia leve la que se desobedece, ¿bien? Pero ¿qué pasa? San Agustín dice que gota a gota se puede hacer un río. Pecado venial, pecado venial, pecado venial, terminamos cometiendo una falta grave contra, ya lo dijimos, Dios, mi hermano o yo mismo. Ese es el pecado venial. También tenemos el pecado mortal, que ahora lo vamos a explicar. Una frase de San Agustín para que entendamos lo que es el pecado venial. Y me gustaría compartirla con ustedes porque me parece que está muy bien lograda. Dice, el hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar del todo el pecado, al menos los pecados leves. Por estos pecados que llamamos leves, no los considera poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa.
Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Bien, son pequeñas cositas que van cayendo, pero que a la larga se hacen graves. Pero no hay un pleno conocimiento, por eso no es un pecado mortal. También tenemos, como les digo, el pecado mortal. Ahora, ¿qué queremos decir con esto del pecado mortal? Acompáñenme un segundito acá. Alejarse voluntariamente de Dios, privarme voluntariamente de la gracia divina que Él nos provee. Y requiere de 3 cosas para que exista el pecado mortal. Primero, y antes que nada, que es una materia grave, es decir, incumplir a sabiendas un mandamiento. El segundo requisito es que haya plena conciencia, pleno conocimiento. El tercer requisito es que haya entero consentimiento, entera voluntad, ¿bien? De querer hacerlo. Hacemos entonces. Dijimos que el pecado mortal es elegir deliberadamente una cosa grave, contraria a la ley de Dios y al fin último del hombre. Y tiene como objeto una materia grave, como cometido con pleno conocimiento, y tiene que estar deliberadamente el consentimiento, es decir, que tiene que haber inteligencia, voluntad y libertad para querer hacerlo, para querer faltar a esto. Bien, y de esta manera, si pecamos y continuamos pecando, hacemos lo que se llamaría un hábito operativo malo, bien, que sería un vicio. Por eso hablamos de proliferación de pecado. El pecado crea una fabilidad al pecado. El pecado crea una fabilidad para el pecado, es decir, que el pecado engendra pecado. Terminamos como cayendo en esto que les digo yo, que es el vicio. Los más conocidos, estos hábitos operativos malos, son los 7 pecados capitales. Cada vez los 7 pecados capitales se van transformando en distintos ámbitos. Acá encontré una imagen muy simpática donde hablamos de los 7 pecados capitales en las redes sociales, que si lo llevamos a la reflexión es interesante planteárselo. ¿Dónde está la lujuria? ¿Dónde está la gula? ¿Dónde está la avaricia? Pensemos ahora en cada uno de estos pecados capitales que les nombré. También vemos que el pecado no tiene la última palabra. ¿Qué queremos decir esto? Si bien es cierto que le he faltado el respeto a Dios, si bien es cierto que he faltado en caridad, he faltado en amor a Dios y al prójimo, me he faltado en caridad y amor a mí mismo, el pecado no tiene la última palabra. Y por eso quería cerrar mi reflexión con esta otra reflexión, valga la redundancia. El Antiguo Testamento dice: ¿acaso deseo yo la muerte del pecador? Dice el Señor, y no que se convierta de su mala conducta y viva. El Señor siempre nos espera para la conversión. Están las puertas abiertas. Por eso tengo que pensar que si voluntariamente desobedecí, voluntariamente y de todo corazón me tengo que convertir a Él. Y el Señor nos va a perdonar, eso está garantizado. El Señor perdona siempre. Lo vemos en el Antiguo Testamento, pero lo vemos hecho carne en Jesús. Bien, Jesús no deja de perdonar. Jesús hace milagros, pero a la misma vez perdona los pecados, porque es el Hijo de Dios. Es el único capaz de perdonar los pecados. Le perdona los pecados al ciego. Recordemos la pecadora que cae a sus pies y evita que la apedreen. Recordemos a Zaqueo. Recordemos al mismo Mateo, que era recaudador de impuestos, pecador. Recordemos al paralítico. Son infinitos los pasajes de la Escritura donde nos muestran a Jesús perdonando estos pecados, esta falta de amor, esta falta de caridad hacia Dios, el prójimo y uno mismo. Es el Señor el que está esperándonos con los brazos abiertos. Recordemos las parábolas de la misericordia de Lucas. Estamos llamados al camino del perdón. Estamos siempre sujetos a ser perdonados. Recordemos también de que somos nosotros que volvemos con el corazón en las manos y le decimos: Señor, perdonanos. Mediante el sacramento de la reconciliación, el Señor nos perdona en el sacerdote que tenemos ahí.
Recordemos las palabras del Evangelio. Dice el Señor, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. En el Evangelio según San Juan nos dice, al final del Evangelio de según San Juan, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Me quiero despedir con la frase de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pensemos en que esta falta la podemos cometer y la podemos volver a cometer, pero nos caemos para aprender a levantarnos. La idea es, pecamos, a veces sin ser consciente de ellos, pero sepamos que del otro lado hay un Dios, siempre, siempre nos va a perdonar. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido este ratito de reflexión, este ratito de formación sabiendo lo que es el pecado. Gracias.